momento de análisis y de recibir al director de Factum, Eduardo Botinelli, con una nueva encuesta, ahora sobre educación pública. ¿Cómo andás, Eduardo? ¿Qué tal? Buen mediodía, ¿cómo están? Bueno, bien, bien. ¿Con la onda del Mundial también? Sí, siguiendo muy de cerca no todo. hay otra. Y sí, claro. Bueno, ¿qué evaluación hacen los uruguayos respecto al tema de educación pública y de la reforma? Bueno, bien, nosotros hemos ido presentando ahora, y lo hemos hecho en otras instancias, la evaluación más allá de lo general en algunas áreas específicas del gobierno, es decir, cómo evalúa la población la actuación del presidente y del gobierno en distintas materias, y hoy vamos a ver lo de educación pública. Bueno, ahí el primer dato que tenemos es, bueno, cómo se dividen las opiniones entre, bueno, lo que son las positivas y las negativas y la gradualidad que tiene, que esto es algo que hemos hablado en otros momentos también. Obviamente resumimos en positiva y negativa, pero la escala es de 5 puntos, es decir, va de muy buena a muy mala con una opción intermedia. Entonces, el primer gráfico lo que nos va a mostrar es cómo se dividen esas opiniones. Lo primero que vemos es que hay un 6% que evalúa la actuación del presidente y del gobierno en educación pública como muy buena. Un 40% que la evalúa buena. Ahí tenemos un 46% de opiniones positivas. Del otro lado, tenemos un 18% que la evalúa como muy mala y un 31% que la evalúa mala, con lo cual ahí tenemos un 49% de opiniones negativas y nos quedan 5% de opiniones neutras, es decir, entre el 2% de más o menos y el 3% de no opinión, ¿no? Entonces lo que tenemos es una foto que nos muestra que es prácticamente un empate, digamos, entre las evaluaciones positivas y las negativas, es una diferencia de 3 puntos en un saldo neto, que claramente las opiniones más positivas, es decir, el muy buena, son minoritarias y la muy mala también es minoritaria respecto a la mala, pero hay un 18% que lo evalúa como muy mala. Eso tiene que ver con otras cosas que vamos a ver después, digamos, con el voto, digamos, por qué se evalúa mala o muy mala desde distintos sectores según lo que votaron en la elección anterior. Pero sí refleja algo que a diferencia de lo que vimos, por ejemplo, la semana pasada con seguridad pública, que había un saldo claramente negativo, en el caso de educación tenemos un saldo levemente negativo, más bien hacia un empate. ¿Cómo ha sido la evolución del desempeño del presidente y del gobierno con respecto a la educación? Bueno, ahí es interesante porque cuando vimos la evolución de seguridad habíamos encontrado un punto de quiebre en lo que fue junio de este año que se sostuvo. Bueno, cuando vemos la evolución en el siguiente gráfico de cómo ha sido en el caso de la educación pública, vemos que es distinto. Es distinto porque empieza una primera fase, digamos, que va de mayo a septiembre del año pasado, donde hay un ascenso de las opiniones positivas y un descenso de las negativas en consecuencia. De septiembre a febrero, es decir, de septiembre del año pasado a febrero de este año, lo que tenemos es estabilidad. Es decir, se mueve entre el 49 y el 51%. Y de febrero de este año en adelante, lo que vemos es una caída sistemática, leve, pero sistemática, en cada una de las mediciones. Es decir, de febrero a junio pasa del 51 al 48%, y de junio a octubre pasa del 48 al 46. Si miramos el término un poquito más largo, hay una caída de 5 puntos a lo largo del año, ¿no? Esto puede responder a distintas cosas. Bueno, ¿cuál es el momento de crecimiento? El momento de crecimiento es cuando empieza a darse las primeras señales de un año lectivo nuevo, todavía con pandemia, pero digamos post pandemia ya, digamos, ¿no? Ya estamos en la segunda fase ya de recuperación de la pandemia. Eso empieza a generar un clima positivo, se estabiliza en el año, pero cuando empieza a discutirse más fuertemente la transformación educativa, empezamos a ver las diferencias, empiezan a notarse ante la conflictividad que genera, ante los cambios que anuncia el gobierno, que algunos sectores que evaluaban positivamente empiezan a ser un poco más críticos. Bueno, y en el caso de la evaluación de las personas, de los uruguayos, si lo llevamos respecto a cómo votaron, ¿cómo es? Bueno, ahí, digamos, no hay grandes sorpresas porque es lo que nos viene sucediendo habitualmente. Son prácticamente invertidos los gráficos entre los votantes del Frente Amplio y los votantes de los partidos de la coalición. Ahí el último gráfico que tenemos para ver muestra cómo el sector rojo, digamos, que es lo negativo, en los votantes del Frente Amplio alcanza el 71%,
y las positivas un 27%, y en el caso de los votantes de los partidos de la coalición hay un 33% de opiniones negativas y un 63% de opiniones positivas. Digamos, 7 de cada 10 votantes del Frente Amplio evalúan negativamente y 3 de cada 10 positivamente, y en el caso de los partidos de la coalición se dividen 2/3 positivamente y 1/3 negativamente. Esto, decía, estamos acostumbrados a ver que son prácticamente invertidas. Lo que tenemos aquí, a diferencia de otros casos, por ejemplo el de seguridad pública o lo que es lo que fue en su momento el empleo también, es que igualmente existen un porcentaje de votantes del Frente Amplio que evalúan positivamente al gobierno, que no se registra tanto en otras dimensiones, y que hay 1/3 de los votantes de los partidos de la coalición que tienen dudas o por lo menos no están conformes con cómo está desempeñándose el gobierno en materia de educación pública. En realidad, si vemos la gráfica, son más los de votantes de la coalición que no están contentos, por decir de una manera, que no evalúan positivamente, a los del Frente Amplio. Sí, es lo que estamos registrando. Es decir, empieza en varias de las variables que estudiamos, dentro de los votantes de los partidos de la coalición, hay mayores niveles de evaluaciones negativas que lo que registrábamos antes, ¿no? Es decir, estos cambios que se producen de caídas en las evaluaciones se dan fundamentalmente en los propios votantes de los partidos de la coalición y no dentro de los votantes del Frente Amplio. Bueno, muy bien. Gracias, Eduardo. Por favor, gracias a ustedes. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Bueno, pausa, ¿no? Sí, ya volvemos.